¿Cómo están? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a explicar la utilidad de los diagramas de influencia y los árboles de decisión en decisiones en entornos de empresa. Por ejemplo, podemos analizar en este caso la decisión de fusionar varios subprocesos dentro de distintos procesos principales de una empresa, por ejemplo los procesos de adquisiciones, contabilidad y almacén. Adquisiciones puede tener subprocesos como ser solicitudes, compras, entregas, almacén. Contabilidad tendría subprocesos como registro contable, finanzas, pagos, y almacenes tendría procesos como planificación, requerimientos e ingresos. Y si nos quedamos en el status quo, el ahorro de tiempo de cada proceso sin fusionar ninguno sería cero. No tendríamos ningún ahorro de tiempo. Y podríamos considerar tres tipos de fusión o tres decisiones, tres alternativas de decisión, que sería, por ejemplo, fusionar requerimientos con compras y registro contable, planificación con solicitudes y pagos, y entregas almacén con ingresos y finanzas. Entonces fíjense que en cada una de estas decisiones estoy fusionando un elemento de cada área, ¿no? Y esto es un análisis importante que se realiza, por ejemplo, en un entorno o en un proceso de reingeniería. Entonces aquí tenemos distintos resultados que pueden resultar de estas funciones. Por ejemplo, que el proceso sea lento. Si decido fusionar estos subprocesos, el proceso puede resultar lento, o puede tener una velocidad promedio, o puede ser un proceso eficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide esto? Se mide a través del ahorro en horas por mes, el ahorro de tiempo, y aquí podemos ver que la fusión 1 me ahorra 15 horas por mes en un proceso lento, en el caso de que fuera un proceso lento. En el caso de que la velocidad fuera promedio, 35 horas por mes, y en un proceso eficiente, 70 horas por mes. Y así, distintos resultados para las distintas decisiones. Esto se puede obtener a través de mediciones y las probabilidades respectivas de cada decisión respecto de los resultados, ¿no? Aquí tenemos las probabilidades, por ejemplo, en la decisión 1, que es la función 1, la probabilidad de que el proceso resulte lento es el 35%, de que el proceso resulte con velocidad promedio 45%, y 20% de probabilidad de que el proceso resulte eficiente. Entonces todas estas probabilidades tienen que sumar 1, y con todos estos datos elaboro mis nodos de decisión y mi nodo de incertidumbre y el nodo de resultado. Fíjense que todas estas flechas comunican cada una de las tres áreas de la empresa, y esto significa que están fusionadas, ¿no? Cada área está fusionada con la otra. Y si vemos, por ejemplo, el nodo de la incertidumbre, si vemos una tabla de valores, aquí podemos ver los valores de las decisiones, precisamente lo que acabamos de ver en la tabla de abajo. Ahí se ven los valores que se obtienen de ejecutar esa decisión con sus respectivas probabilidades, y aquí se ven los resultados. En otros casos, otras combinaciones generan un resultado de 0, ¿no? Son combinaciones que no me interesa analizar, o que yo sé que no van a generar ningún beneficio para la empresa, y de esa manera defino los valores de beneficio y las probabilidades. Bien, entonces este modelo, este diagrama de influencia nos arroja un valor esperado de 53, significa el valor esperado de ahorro en horas por mes de la solución óptima, de la mejor solución de estas tres decisiones de fusión. La desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo de ahorro en horas. Igualmente podemos convertir este modelo
en un árbol de decisión. Bueno, y se puede ver también aquí en las líneas cómo cada nodo de decisión influye en la incertidumbre, ¿no? Todas las áreas tienen la incertidumbre asociada al resultado y igualmente todos los nodos influyen en el resultado de la gestión de abastecimiento. Bien, ha tardado un poco. Aquí tenemos el árbol de decisión y aquí podemos ver, por ejemplo, la ruta óptima, es decir, la mejor decisión de todas sería fusionar siguiendo el camino que indica verdadero, ¿no? Fusionar el subproceso de solicitudes con el subproceso de registro, el proceso de solicitudes con el proceso de pagos y con el proceso de planificación, ¿no? Entonces, planificación, que es una tarea de almacenes, con pagos, que es una tarea de contabilidad, junto con las solicitudes, que es una tarea de adquisiciones. Entonces, fusionar estas tres tareas, estos tres subprocesos, me generaría el mejor beneficio de ahorro en tiempo, que sería equivalente a 53 horas por mes. Y aquí tenemos las probabilidades asociadas a cada posible resultado y obviamente los valores en horas de ahorro esperados. Podemos, por ejemplo, evaluar, revisar una sugerencia de política de este árbol. Y bueno, este programa se llama Precision Tree. Es un programa que tiene una cinta de opciones diseñada para Excel, para Microsoft Excel. Y bueno, sirve bastante bien para este tipo de modelos de diagramas de influencia y árboles de decisión. Entonces aquí tenemos la política óptima, que sería fusionar sus procesos de solicitudes, pagos y planificación, con lo cual obtendríamos el resultado óptimo. Esto no significa que las otras fusiones estarían descartadas, simplemente que esta fusión en particular es mejor que las otras dos, nos va a generar un mejor impacto en el sistema, pero obviamente se pueden ejecutar las otras dos fusiones también. Bien, finalmente podemos ver un análisis de sensibilidad. Por ejemplo, una sensibilidad de dos direcciones. Añadimos variables. En este caso, por ejemplo, podemos seleccionar el rédito o la cantidad de ahorro en horas. La cantidad de ahorro en horas en un resultado de velocidad promedio.
y como segunda variable añadimos el ahorro en horas Aquí está, el ahorro, añadimos el ahorro en horas de un proceso eficiente, por ejemplo. Vamos a aceptar. Habilitamos las variables para un determinado eje, X e Y. Y habilitamos gráficos de sensibilidad. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos el gráfico de sensibilidad. Podemos ver las dos variables, tanto la cantidad de horas ahorradas en un resultado de proceso eficiente y la cantidad de horas de ahorro en un proceso de velocidad promedio. Lógicamente el proceso eficiente tiene mayor ahorro posible, y vemos que a diferentes combinaciones de estos valores, en el árbol de decisión vimos que eran valores fijos, pero aquí estos valores varían porque queremos analizar la sensibilidad del cambio de ese valor, ¿no es cierto? Entonces a diferentes combinaciones de estas dos variables le corresponde un punto, y a cada punto le corresponde una solución dentro del plano del valor esperado, ¿no? El plano de solución del valor esperado. Entonces ahí podemos combinar distintos puntos, y estas líneas representan una misma solución de valor esperado, resultantes de combinaciones de diferentes puntos, ¿no? O sea, son varias soluciones para tener un mismo valor esperado. Eso significan estas líneas horizontales. Bien, entonces eso es lo interesante de conocer gráficos de sensibilidad. Y bueno, el programa Precision Tree nos ayuda a tomar decisiones óptimas, conociendo probabilidades y datos de valores esperados, ¿no? Si tenemos una decisión muy difícil para analizar, una decisión con muchas variables, entonces lo más razonable es usar un software de este tipo. Muchas gracias.